Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo quería actualizar el tema de la pandemia del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Hoy es día 19 de julio de 2020. Hice el último vídeo de actualización sobre el tema hace unas 2 semanas y creo que han pasado algunas cositas o cosas relevantes que creo que vale la pena comentar. Haré un repaso de la situación internacional y al final sobre España. Pero antes de empezar quería comentar dos cosas. Primero, en verano se hablaba mucho de que, bueno, se le quitaba importancia, se habla de brotes o de segunda ola en otoño, pero el verano parecía como si tuviera que ir mucho más tranquilo y se le ha quitado importancia. Pero por lo que estamos viendo, tanto a nivel internacional, incluso aquí a nivel de España, los rebrotes son constantes, incluso ya se ven claras segunda olas, incluso mayores que la primera ola. Después lo analizamos. De hecho, era algo previsible, es decir, se hacía comparación del coronavirus con el virus de la gripe y otros virus respiratorios que son estacionales y se hacía la extrapolación de que esto sería así con el coronavirus, pero bueno, a finales de marzo, durante el mes de marzo ya se veía que esto empezó también en países del hemisferio sur en los que era invierno todavía e incluso en países tropicales, o sea que a mí es que me ha estado sorprendiendo durante todo este tiempo que no le dieran importancia al verano y que parecía que esto fuera a desaparecer. Ahora bien, dicho esto, sí que es verdad que es mucho más problemático el otoño, precisamente por lo que el otoño-invierno, por lo que estamos comentando, por los otros virus respiratorios que sí son estacionales, o sea, porque si en el mes de octubre o en el mes de noviembre empieza la gripe o los diferentes virus de la gripe, el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, los rinovirus, los otros coronavirus y otros más que hay por ahí, y se suman al famoso coronavirus, el problema es que habrá muchísima más gente con síntomas compatibles de infección por SARS-CoV-2, por el nuevo coronavirus, y entonces habrá que hacerles pruebas, hacerles seguimiento, hacer aislamiento. Entonces la situación, si no la tienen bien pensada y bien organizada, puede ser caótica, ya no solo en España, sino en cualquier otro país. Entonces el problema del otoño-invierno es este, porque una segunda ola, ya está habiendo segundas olas en verano en sitios que hay temperaturas de unos 30 grados. Dejo abajo un estudio en el que se analiza el tema del clima en relación al coronavirus y ahí demuestran que, bueno, que el calor no afecta a este nuevo coronavirus, quizás sí que un poco puede afectar la humedad. Otro tema que es muy importante es el tema de las aglomeraciones de gente, ¿no? El virus se alimenta de eso, de las aglomeraciones de gente. Si sabemos el mecanismo de contagio, es algo evidente. Entonces, cuanta más gente esté reunida, más próximos estén unos con otros, más contacto haya y menos ventilación haya, pues peor, más contagios va a haber. O sea, el virus se alimenta de esto. Entonces, ¿qué se puede esperar? Pues que haya rebrotes y que pueda ser que alguno de estos rebrotes desencadene una nueva ola de contagios. ¿Y qué se puede predecir? Pues esto es casi matemático. Hay un periodo de incubación que es de 5 o 6 días. Después empiezan los síntomas. Al cabo de unos pocos días a lo mejor se hace un PCR, todo esto dependerá del país, de la región y de las posibilidades que haya en cada zona. Entonces se diagnostica al cabo de unos días, pueden pasar 2, 3, 4, 5 días según el colapso que haya, y estos síntomas en algunos pacientes desencadenarán una situación grave que normalmente es a los 8 días más o menos y habrá un ingreso. De estos que ingresan, algunos pasarán a la UCI y de los que pasan la UCI, algunos de estos fallecerán. Este espacio de tiempo puede ser de media una semana. Con esto lo que quiero decir es que si hay grandes aglomeraciones de gente, esto es casi matemático. Al cabo de unos 10 días empiezan progresivamente a aumentar el número de casos. Al cabo de 2 semanas, un poco más de 2 semanas, el número de ingresos hospitalarios, y al cabo de 3 semanas empiezan a aumentar los fallecimientos, y es lo que se ve en las diferentes gráficas, y eso que muchas de estas gráficas están
infrarrepresentan lo que pasa en la realidad, ¿no? Porque los casos reales son mayores, incluso los casos de muertes son mayores a los que se notifican. Esto hablo en general en cualquier país, también dependerá de los medios que tengan. Entonces, ¿de qué dependerá la gravedad de estos rebrotes o de estas nuevas olas? Pues dependerá de lo en serio que se lo tomen las autoridades sanitarias, el tema de la pandemia, y lo en serio que se le tome la población. O sea, básicamente es esto, es casi matemático. A nivel internacional, globalmente el número de casos es de casi 15 millones de casos en total, y el número de muertes pues ya superan las 600.000, los fallecimientos. Si se ven las curvas, lo que podemos ver es que el crecimiento parece ser que va siendo exponencial y el número de fallecimientos también va aumentando. Estas cifras que se van dando se han de tomar con pinzas porque son mayores, como mínimo 10 veces más, y las de fallecimientos también serán superiores, porque esto es la suma de todos los países, y si hay problemas en los países más desarrollados en cuantificar el número de casos y el número de fallecimientos, pues imagínate en los países que tienen muchísimos menos medios. O sea que esto será mucho mayor a lo que estamos viendo aquí. La lectura es que bueno, la seroprevalencia o las defensas que tiene la población todavía son muy bajas, entonces estamos al principio de la pandemia y hay que esperar que esto vaya aumentando progresivamente. La única solución sería que encontraran una vacuna. El problema es que el país que seguramente la sacará primero será China, y nos encontraremos con la falta de confianza que puede tener mucha gente en ponerse una vacuna que procede de China. No sé, el tema es que la vacuna sería lo más eficaz, que suponemos que empezarán a sacarlas durante el año 2021, y aunque sea una vacuna que solo sea una eficaz un 30%, un 35%, y que no dure ni un año su eficacia, esto ya sería muy bueno, mucho mejor incluso que cualquier tratamiento efectivo, porque esto es lo que nos daría rápidamente una inmunidad de grupo. El problema, aparte de esto que he dicho de la falta de confianza, es la producción y la distribución, que es un problema considerable teniendo en cuenta la magnitud de la pandemia que estamos teniendo. En cuanto a países concretos, voy a repasar un poco algunos de los países que cité en el anterior vídeo. Si tienes información adicional a lo que yo vaya comentando, me lo dejas en los comentarios, porque yo al fin y al cabo estoy en España y tampoco puedo entrar en muchas valoraciones. El primer país era Irán, porque fue el primero que comunicó que tenía una segunda ola de la pandemia. En realidad sí que se veía que habían tenido una primera ola y que había disminuido muy significativamente el número de casos, pero no llegó a aplanar la curva del todo. Lo que sí que es verdad es que conforme van pasando las semanas, hemos visto que ha aumentado mucho el número de casos, parece ser que a nivel de la periferia, y que está superando la primera ola, o sea que es un brote en el país importante. Algunos decían que bueno, que no había aumentado el número de fallecimientos, pero como hemos comentado al principio, hay un desfase que puede ser de unas 3 semanas o incluso un poquito más, y es lo que se ve, que es matemático, que están aumentando también el número de fallecimientos en Irán. O sea que si tienes alguna noticia o alguna información, me lo dejas en los comentarios. En cuanto a Israel, lo mismo, aflojaron el confinamiento que tenían, empezaron a abrir los colegios y se empezó a ver un repunte de casos, y al cabo de un tiempo también se ha visto un aumento en el número de fallecimientos. Vi que había grandes aglomeraciones de gente por la televisión porque protestaban porque estaba el Netanyahu amenazando con nuevas medidas de confinamiento. Entonces se mezclan ahí diferentes factores que bueno, tampoco puedo valorar porque no estoy en el país, pero lo que sí que es verdad es que si analizas las cifras, pasa lo mismo que en Irán, que la segunda ola está siendo superior a la primera y el número de fallecimientos también.
En cuanto a América, si vamos desde el norte hacia el sur, en Canadá parece ser que aplanaron la curva mucho, pero ahora parece ser que tienen un pequeño repunte. Habrá que esperar en las próximas semanas a ver si esto se traduce en una segunda ola o si simplemente se quedan en pequeños brotes. Y también habrá que ver cómo evolucionan el número de fallecimientos. En Estados Unidos sigue aumentando la curva. Algunos dicen que es porque hacen muchos más tests, pero respecto a los test previos el porcentaje de positivos es mayor, o sea que realmente es que hay un mayor número de casos. El número de fallecimientos también va aumentando. En cuanto a México, también va aumentando también el número de casos y el número de fallecimientos. Muchos de los que veis estos vídeos sois de México, pues si tenéis más datos o alguna opinión me lo dejáis en los comentarios. También los que sois de otros países iberoamericanos o hispanoamericanos. Si vamos a otros países, nos encontramos con Perú, que parece ser que han llegado a una especie de meseta, pero hay bastantes casos diarios, tanto casos como fallecimientos. En Venezuela ambas cosas van subiendo. En Brasil es el país más afectado de América después de Estados Unidos, y parece que aunque hay muchos casos diarios y muchos fallecimientos, están llegando a una meseta. Habrá que ver cómo evoluciona. En Colombia los números de casos y el número de fallecimientos van aumentando. En Ecuador parece ser que está más o menos aplanada la curva. Habrá que, los que seáis de ahí, pues hacéis algún comentario. En Bolivia es preocupante porque se ve que esto va subiendo, tanto el número de casos como el número de fallecimientos. En Chile parece que lo están controlando un poco más, tanto el número de casos como de fallecimientos, y en Argentina va subiendo. No entro en analizar las situaciones particulares de cada país porque sería muy complicado. Si tenéis algo que decir, me lo dejáis en los comentarios, así nos enteramos todos de la situación de cada país. También me parece interesante comentar en Asia la India, porque es un país enorme y parece que están en una curva exponencial en número de casos y seguramente también en número de fallecimientos, por lo que se ven las gráficas. En África, si vamos a Sudáfrica, vemos que también está en un crecimiento exponencial de la pandemia. Y en el norte de África, los dos países que están aquí al lado de España, tenemos Marruecos, que la curva parece ser que es un poquito ondulante, pero van habiendo muchos casos, y Algeria parece ser que, por lo que se ven las curvas, están en crecimiento exponencial, está en la primera ola. Bueno, ¿y qué pasa con España? Pues el último vídeo lo hice el 28 de junio y hacía una semana que había acabado el estado de alarma y habían empezado algunos brotes que eran importantes. El brote que preocupaba más de los muchos que ya había era el de Huesca, y había preocupación de que hubiera una comunicación, una transmisión comunitaria con Lérida. Bueno, pues 2 semanas después, el 19 de julio, que es hoy domingo, pues ha pasado lo que era lógico y esperable. Es que hay muchos más brotes porque hay libre circulación de personas, a la que se suma el turismo, bueno, y todo el movimiento también de personas, de trabajadores que vienen de otras partes del mundo, legales o ilegales. Y bueno, el número de brotes se ha multiplicado, hay cada vez más casos, y si miramos las curvas se había aplanado, pero empieza poco a poquito a aumentar. El tema es inquietante porque al mirar, ahora he intentado enterarme de hoy 18 de julio, en las últimas 24 horas, del número de casos en las últimas 24 horas, y he encontrado en la página de Radio Televisión Española que eran 628 casos, pero he estado mirando también en Cataluña, que es uno de los sitios calientes ahora en este momento, y decía que había 994 casos, o sea, casi 1000 casos de COVID-19, y el 70% de ellos en la área metropolitana de Barcelona. Es decir, que supongo que las cifras estatales
o las cifras del país en general no están actualizadas y por eso se da esta especie de desfase de cifras inquietante. Lo que ha pasado en estas 2 semanas pues era como digo, lo esperable, ¿no? Empezó por Huesca, el sitio más preocupante porque era por muchas partes de España, pero en Lérida se disparó el número de contagios y de transmisión comunitaria, hicieron un confinamiento, ha habido conflictos judiciales, pero bueno, ahí están. Y a continuación, esta última semana empezó a haber un brote en Hospitalet de Llobregat, que eso está en Barcelona prácticamente, o sea, la distancia entre Hospitalet y Barcelona es una calle. Y bueno, como era esperable, esto ha empezado a extenderse el contagio por Barcelona y por diferentes partes de Cataluña, ¿no? Porque el movimiento es libre. Esto, aparte que ahora acabo de ver en la televisión, más o menos la información, lo que he visto por internet, y sí, parece que están saliendo brotes por todas partes. Hay una noticia que he estado viendo que me parece inquietante, y es que dicen que parece ser que en Madrid hay más casos de ingresos y más gente en UCI, no muchos, pero hay más que en Madrid que en Barcelona. Y sin embargo en Barcelona hay 4 veces más casos detectados. Entonces, ¿esto qué significa? Que en Madrid hay una transmisión comunitaria que no se está detectando. O sea, esto me ha parecido muy inquietante, ¿no? Esta diferencia entre número de casos y número de ingresos. En fin, habrá que ver cómo evoluciona el tema. Entonces no hay mucho que comentar. ¿La predicción cuál es? Pues que es normal que haya rebrotes y pequeñas olas, que es, como dije en un vídeo hace 2 meses y medio o casi 3 meses, que esto era una ida y venida, era como si fuera una montaña rusa decreciente. Entonces lo esperable era que hubiera rebrotes, pequeñas olas en el país en general y en diferentes áreas o en diferentes provincias, y que esto hiciera que hicieran marcha atrás en cuanto a restricciones y se pudiera controlar, y así una ida y venida. Si esto no se hace bien, si no se ponen de acuerdo las fuerzas políticas del gobierno, con las comunidades autónomas, con las autoridades sanitarias, con las fuerzas de la oposición, pues lo que nos espera es que esto se dispare, ¿no? Que era el peligro, lo que había comentado en un vídeo de hace unos meses, que haya una nueva ola en pleno agosto o a finales de julio y en agosto, y que la situación sea caliente no solo en el aspecto del clima, sino en el aspecto de desbordamiento del sistema sanitario y de la sociedad en general. O sea que esperemos que se pongan de acuerdo y retomen la situación y no tengamos aquí otro desastre en pleno verano. Independientemente de lo que pase, también está lo que comentaba al principio del vídeo, que es el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, o sea, el otoño e invierno, que ahí puede haber también rebrotes y que se sumen los virus estacionales de la gripe, adenovirus, sincitial respiratorio, los rinovirus, otros coronavirus, y que haga mucho más difícil el seguimiento y el aislamiento de los casos, porque si no se hace muy rápido y se dan los diagnósticos por PCR muy rápido, será muy complicado el controlar esto. O sea que esperemos que esto lo tengan en cuenta, tomen medidas, tengan planes detallados de lo que hay que hacer, y así esto más o menos se podrá ir controlando hasta que aparezca una vacuna o vete a saber. Entonces, ¿qué hay que hacer a nivel individual? Pues lo de siempre, lo que repito en cada vídeo y no voy a repetir aquí. Y eso es todo. Muchas gracias y un abrazo virtual.